Nosotros somos el equipo 1, integrado por Fabiola Hernández Ramírez, Ricardo Iván Martínez Reyes, Armando Pedrosa Hernández. Tema 2. Legislación de la educación en México. En el marco constitucional de la educación, se establece que todo ciudadano de nuestro país tiene derecho a una educación que permita su desarrollo cultural, económico y social, para poder estar acorde a los crecimientos globales, como literalmente lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno es el encargado de verificar que este derecho se cumpla bajo los principios de equidad, democracia y respeto a los nacionalismos, sin menoscabo de derechos de terceros. Artículo 3 constitucional. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirán educación básica media superior, garantizando materiales y métodos educativos, la organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos. Educación básica, preescolar, primaria y secundaria y la educación media superior son obligatorias. El artículo 3 constitucional se divide en 9 fracciones, las cuales son: 1. La educación será laica, como lo marca el artículo 24. Se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 2. La educación estará basada en los resultados del progreso científico, combatiendo la ignorancia, servidumbres y prejuicios. Además, será democrática, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, será de calidad. 3. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación para toda la República. El ingreso a servicios docentes de la educación básica y media superior se llevará a cabo mediante concursos de oposición. La ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones para la evaluación de ingresos y promoción y permanencia en el servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 4. Toda educación que el Estado imparta será gratuita. 5. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos como lo son educación inicial y educación superior, apoyando toda la investigación científica y tecnológica y difusión de nuestra cultura, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo. 6. Los particulares podrán impartir educación en todos los tipos y modalidades bajo los términos que establezca la ley. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios y obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. 7. Las universidades e instituciones a las que la ley les otorga autonomía se gobernarán a sí mismas, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. 8. El Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa a nivel país. 9. Se creará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, evaluando la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo. Para ello deberá diseñar y realizar las mediciones que corresponderá a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir los lineamientos a los que se sujetará las autoridades educativas federal, locales. Para ello llevará a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar y difundir información. Ley Federal de Educación. Disposiciones generales. 1. Esta ley regula la educación que imparte el Estado y sus organismos descentralizados es un servicio público. 2. La educación es medio fundamental para transmitir y acrecentar la cultura procurando el desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. 3. Regula la impartición de la educación en México. 4. La aplicación de esta ley corresponderá a las autoridades de la Federación, estados y municipios. 5. La educación que imparta el Estado se sujetará a los principios establecidos en el artículo 3. Ley Nacional de Educación. Se creó para reforzar las enmiendas de la Constitución en los artículos 13 y 31. Esta ley precisa las atribuciones que corresponden al Ejecutivo de la Secretaría de Educación Pública. Estipula la responsabilidad del Estado de eliminar las carencias educativas, crear un esquema de formación para el trabajo vinculado con las necesidades del sector. Consta de 85 artículos, distribuidos en 8 capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. Del federalismo educativo. Capítulo 3. De la equidad de la educación. Capítulo 4. Del proceso educativo. Capítulo 5. De la educación que impartan los particulares. Capítulo 6. De la validez oficial de estudios y la certificación de conocimientos.
Capítulo 7. De la participación social en la educación. Capítulo 8. De las infracciones, sanciones y el recurso administrativo. Aspectos negativos. Se corre el riesgo que los recursos destinados por el Estado sean destinados de acuerdo a intereses políticos. El gobierno imparte la educación para adultos buscando una certificación y alfabetización, y no a las necesidades básicas de aprendizaje ligadas a su vida cotidiana. La relevancia que se le da al artículo 7º, fracción 4, para promover y proteger a las lenguas indígenas sin poner énfasis en el idioma español como la lengua común por el deterioro que sufre. La evaluación. Hasta ahora, el tema de la evaluación no había sido tratado con tanto detalle en una ley reglamentaria. El Estado debe impartir información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa. En la sesión 4, capítulo 2, nos habla de los lineamientos generales para la evaluación del sistema educativo nacional. Esta función corresponde a la SEP. Las instituciones públicas o privadas deberán someterse al proceso de evaluación. Los educandos y sus padres deberán ser informados periódicamente de sus resultados. La evaluación deberá ser sistemática y permanente y sus resultados serán tomados en cuenta para adoptar las medidas procedentes. Régimen jurídico de las instituciones educativas. Leyes y normas fundamentales relativas a la educación. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en 1917. En el artículo 31 establece la obligación de los padres a enviar a sus hijos a la escuela para que cursen los niveles de educación obligatoria. 2. Ley General de Educación. Fue expedida en julio de 1993, sustituyó a la Ley Federal de la Educación. 3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Tipos de instituciones públicas y privadas. ¿Educación pública o privada? En muchos casos los padres de familia se ven en la decisión sobre si enviar a sus hijos a una educación pública o privada. Educación pública. Sistema Nacional Educativo de cada país, abarcando la planificación y supervisión, planes de estudio y educación escolarizada en los diferentes niveles. Los costos son pagados por el Estado. Educación privada. Es aquella que es impartida por colegios, administrada por particulares. El Consejo General de Educación regula y otorga la licencia para la operación y acreditación de la institución. Puede ser religiosa, militar o laica. México, en cuanto a educación, tiene una cobertura del sector público del 90% de estudiantes de nivel primario y casi el 86% del nivel medio. Presentación sobre la problemática a lo que nos enfrentamos como mexicanos cuando no se respeta lo establecido en el artículo 3. ¿A qué nos enfrentamos como ciudadanos y como país cuando no se rige la educación como lo marca la ley? Nos enfrentamos a la desigualdad de oportunidades laborales, a la discriminación, al rezago económico, a la manipulación, a la migración y a la escasez de la comunicación. ¿Qué acciones toma el Estado para hacer respetar el derecho a la educación pública? Campañas en pro a la educación. Becas escolares. Impartir educación en diversas modalidades. Fomento de programas culturales. Educación en diversas lenguas para la preservación de nuestra cultura. Concientizar a alumnos y padres de familia sobre la importancia de accesar a la educación pública. Les agradecemos por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. En la caja de descripción encontrarán unos links de 2 videos que les podrán servir como retroalimentación, de los cuales tendrán que responder un pequeño cuestionario que tendrán que entregar el próximo sábado 2 de marzo junto con el producto final. Se les pide de la manera más atenta, visualicen los videos para poder continuar con la clase. Gracias.